Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Por favor, sus correos electrónicos que son muy importantes, hashtag, todo, mándenos por favor, acuérdense que queremos hacer un trabajo de investigación y sobre todo de denuncias, sobre todo la corrupción en lo que son las cárceles en nuestro país, ¿no? Que es una mura, ¿estás de acuerdo, Carlos? Cuéntenos sus pesadillas e historias de terror. Sí, y sobre todo, pues, cuando van a la visita, hay grave todo. Carlos, otra de las cosas que platicamos en el primer bloque es cómo está distribuida la riqueza en nuestro país, Muy mal, en el mundo. pésimo. Pésimamente. Fíjate que ya son 62 personas, la misma riqueza que la mitad del mundo, de acuerdo a Oxfam. En 2014, Oxfam denunció que 85 personas poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Sí. En el 2016 presentó el informe Una economía al servicio de 1%, que muestra que 62 personas poseen la misma riqueza que los 3.6 mil millones de personas más pobres del planeta. La extrema desigualdad económica ha creado un mundo en el que 62 personas poseen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, según el informe Una economía al servicio del 1%, publicado el día de hoy por Oxfam al servicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Tenemos en la línea a Rocío Stevens, gerente de compañías Oxfam México. Rocío, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, gerente de campañas de Oxfam México. Oye, pues nosotros aquí preocupados con esta situación, 62 personas, la misma riqueza que la mitad del mundo. Así es, 62 personas, o otra forma de decirlo, según el dato de Credit Suisse, el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. Definitivamente es sorprendente y sobre todo es inaceptable. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, llegamos a este punto lamentablemente después de años de políticas económicas y políticas públicas también, que como dice el título del informe, están al servicio del 1% porque están siendo manejadas, están siendo construidas por el 1%, porque tanta riqueza no puede estar exenta de influencia económica y política. ¿Hablamos de personas físicas, personas morales? Hablamos de personas de carne y hueso. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Son 53 personas las que tienen esta riqueza, de las cuales 9 solamente son mujeres. Y en esa lista hay un solo latinoamericano, que es un afamado personaje de la industria de las telecomunicaciones en este país. Se llama Carlos Slim Melú. A ver. Y obviamente, hablamos del hombre más rico del mundo, sabemos que fluctúa, ¿no? Primero, segundo, tercer lugar. Billy Gates. ¿Cómo se mide esto, Rocío? Bueno, lo que se mide fundamentalmente, y además se mide con la información disponible para los países disponibles, es lo que estas personas acumulan en términos de ingreso, pero en términos de riqueza también. Entonces, digamos, el ingreso pues es, digamos, lo que cada quien recibimos de nuestro salario, ¿no? Rocío, ¿cuánto te gana una persona de esas al año? Vamos, un Billy Gates o un Carlos Slim, pues para que la gente más o menos tenga esos parámetros. 79.200 millones de dólares. ¿Cuánto? 79.200. Millones de dólares. 200. Y de ahí abajo tenemos pues a el mexicano, a Warren Buffett, a Amancio Ortega, etcétera. Y entonces, digamos, lo que hace Oxfam es tomar las cifras de la acumulación que tienen de su riqueza lo hemos hecho desde el 2010 y ahora en el 2015, que lo publicamos en este año, son 62 personas, pero lo que es súper interesante en el caso mexicano es que la información con la cual se hacen estos datos es la información nacional, oficial,
de las cifras de ingresos y gastos de los hogares del INEGI. Ujú. Y eso quiere decir que también tenemos la información para el caso mexicano, y efectivamente en México, digamos, la tendencia global se hace presente también cuando vemos que el 1% de la población tiene el 43% de la riqueza. A ver, ahorita regresamos a México, pero explícame esto. Hay menos millonarios que antes, pero los que hay son más ricos que antes. Así Claro. es, así es. Y digamos, el número de millonarios desde el 2010 hasta hoy, pues ha cambiado radicalmente. En el 2010 teníamos 388 multimillonarios, en el 2014 fueron 80 y en el 2015 pues son 62, y esos 62 son más ricos de lo que eran antes. Lo que pasa es que al final de cuentas el rico cada día es más rico, ¿no? Porque obviamente es más la necesidad del pobre. Sí, y obviamente es teniendo la liquidez, compras lo que quieres. Cuando se atora a alguien, obviamente si su valor era de 500, se lo comprases en 50 y obviamente tiene un valor al mercado de 500, entonces es más rico. Pero vamos, aquí también lo que es extremo, pues obviamente la situación de habiendo anteriormente 300 ya haya bajado a 62 personas. Que ganan más de $1,000 millones, es el 1.7 promedio. billones de dólares. Así es. Okay. Así es. No hay forma de regular esto, o sea, ningún organismo internacional, Pues no. es el capitalismo salvaje, no hay pero que valga, el poder económico va de la mano con el poder político. ¿Cómo está el asunto, Rocío? Bueno, definitivamente sí hay forma de, digamos, de ponerle un alto a esto, porque este nivel de desigualdad, para empezar, es un nivel que no se había visto nunca antes en la historia. Primero. Segundo, eso quiere decir que es, digamos, creado por el hombre. No hay tal nivel de desigualdad que se dé de manera natural. Eso quiere decir que hay decisiones políticas deliberadas que nos han hecho llegar a este punto, y por lo tanto también está en las decisiones políticas la solución para revertir esta tendencia. Y eso se ha visto, digamos, en algunos países. Ahora Brasil está en una situación económica súper difícil, pero digamos, en la última década sí hubo una reducción de los niveles de desigualdad, por ejemplo, vía el aumento del salario mínimo. Y otra de las formas de revertir la tendencia está en las políticas fiscales, que Oxfam lo está diciendo a nivel global. Las políticas fiscales son un gran instrumento de redistribución de la riqueza, y cuando las políticas fiscales verdaderamente benefician a la mayoría, son un instrumento de reducción de la desigualdad. Fíjate, en el primer trimestre del 2016 acaba de comenzar, y con ello las especulaciones sobre lo que será más positivo y negativo en los estados. En algunos de ellos en el 2016, el año electoral, y es hablado de lo negativo que surge la pregunta. Este trimestre subirá aún la deuda de algunos estados. Estás hablando de México, ¿no? Sí, algunos otros superarán los ya mayormente endeudados. Y es que hay que recordar que la deuda de los estados llegó a los 510 millones de pesos al primer trimestre del 2015, lo que representa un aumento, 510 mil millones, 340 mil millones de pesos respecto al cierre del 2014, y que fue de 509 mil 690 mil millones de pesos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera, hay que recordar que la deuda en las entidades federativas representa el 3.1 del Producto Interno Bruto, según datos de Hacienda. Y los 5 estados más endeudados en el primer trimestre del 2015 es el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Estado de México. Y lo más triste es que México no escapa de la tendencia global de desigualdad extrema que en el 2015 se lanzó en el informe de desigualdad extrema en México, que es lo que nos estabas comentando, la concentración del poder económico y político, en el que expuso que mientras el PIB por cápita de México creció a menos del 1% anual, la forma de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por 5 en el periodo del 94 al 2014. ¿Es correcto? Así es, eso es correcto. Y digamos, como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, esto tiene nombres y apellidos y son personas, también son empresas, porque sin duda también, no solo son las grandes fortunas individuales, también son las grandes corporaciones que evaden sus responsabilidades en términos tributarios. Pero lo que es, digamos, el mensaje fundamental de esto es que no va a haber crecimiento económico que salve
a los 55.3 millones de personas que hoy en día en México viven en pobreza, si los beneficios de ese crecimiento económico se concentran en las esferas más altas de la distribución, que son el 1%. Es que es lamentable, eso es lamentable porque lamentablemente aquí hay, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y la falta de equidad. El rico cada día es más rico y el pobre cada día sí, es pero más pobre. esta contradicción pues desafía las leyes de la lógica. Es decir, si los potentados, los oligarcas, ganan más dinero, lo hacen evidentemente por sus inversiones, por sus estímulos fiscales, porque manejan los grandes capitales, porque toman decisiones políticas, porque regulan los mercados, porque tienen en sus manos la materia prima, pero si ellos están aumentando 5 veces su riqueza, ¿cómo es que el Producto Interno Bruto de un país en donde viven estos hombres y mujeres, muy pocas mujeres, que generan riqueza, empleos, descendió más bien un 1%, ¿no? Sí, porque digamos lo que tenemos en México es una situación en la que tenemos poquísimo crecimiento económico y que además ese crecimiento económico es excluyente. Y el crecimiento económico en una economía se ve demeritado cuando los ingresos se distribuyen con desigualdad. Cuanto más concentrada esté la riqueza en pocas manos, menor es el crecimiento del país. Sí, pero no tienes acceso a ningún satisfactor de oportunidad. A mí me da risa las cifras que saca en su momento el Banco de México y algunas autoridades gubernamentales, donde te hablan del famoso crecimiento, desde los créditos pymes, de los créditos hipotecarios, de los créditos para la vivienda social, etcétera. Y obviamente, digo, todo eso sigue generando dineros, digo, y una gente que su casita le costó 300,000 pesos, esa casita la viene pagando casi en 800,000 pesos. Que eso es lamentable. Entonces, ¿cómo vas a poder tener crecimiento de la clase obrera, ¿sí? En ningún momento. Y en cambio el rico, obviamente al invertir en ese tipo de fraccionamientos y todo, se los vende a diferentes consorcios, los financian por medio del Infonavit y ganan por todos lados. Y el pobre no. O sea, simplemente, ¿cómo? O sea, el pobre, digo, un promedio, vamos a hablar, ¿cuánto te gusta que se gaste luz, si es que la tienen, transporte? Alimentación, vestido, salud. Vamos. O sea, no. digo... Pero es que, Rocío... pero acuérdate que dijo el exsecretario de Hacienda... Con 6,000 pesos... Que con 6,000 pesos se vivía... Ernesto Cordero. Pagaba pero ahí está, desde ahí estamos mal. Todo. Porque ni siquiera el salario mínimo en México aprobado... va acorde con está con los estándares mundiales. O sea, en otros lugares del mundo el salario mínimo es gente que vive en la extrema pobreza, ¿no, Rocío? Sí, y digamos, el salario mínimo en México está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza. Una persona en México que gana el salario mínimo, trabaja 8 horas y mantiene a un miembro de su familia, es un pobre. Así es. Entonces en México estamos trabajando para ser pobres. Sí, más de 50 millones de personas. Eso es lo triste, o sea, estar trabajando y para que cada día seamos más pobres. O sea, aquí hay una situación, yo siempre he dicho, la clase media ya desapareció. O sea, el gobierno hizo que desapareciera la clase media, que al final de cuentas es quien más paga impuestos, quien realmente es el que aporta, porque el rico, digo, llega a tal lado, te perdonamos impuestos por tanto tiempo, pon aquí tu planta, y vamos, las situaciones deducibles. Pero una gente que gana 3,000 pesos al mes, 1,500 pesos al mes, Carlos, con 3, 4 hijos, ¿qué hacen? Es imposible. Es imposible. ¿Cuál es la expectativa, Rocío? ¿Hacia dónde vamos y qué vamos a hacer? Bueno, primeramente, si la tendencia está como hasta ahora, digamos, definitivamente para el año que entra tendremos peores noticias. Pero, digamos, el punto positivo es que, como les decía, o sea, este no es un tema que sea natural, que sea normal, que le corresponda a otros resolverlo o que suceda como por generación espontánea. Las cosas están muy claras. Otros países conocen la ruta, otros países han avanzado en la ruta y es una cuestión, sí, de decisiones políticas a nivel nacional y a nivel internacional también, pero también es una cuestión de exigencia a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos de qué es lo que necesitamos en este país. Y Oxfam lo dice, Oxfam México lo dice en el informe que publicamos el año pasado. O sea, necesitamos un Estado que gaste con sentido,
necesitamos políticas fiscales progresivas, no regresivas, políticas fiscales que beneficien a la mayoría, no a la minoría. Necesitamos focalizar el gasto, necesitamos una política salarial y laboral más justa y necesitamos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En tu opinión, foros como el Económico Mundial de Davos en Suiza sirven para algo? El Foro Económico Mundial de Davos es un foro de élites y no es el interés de Oxfam darle más, poner todavía más encumbrado un foro que es de élites. Lo que sí es importante es tomar este momento que es Davos a nivel internacional y en donde se reúne la crema innata de la política económica mundial para poner en la mesa este mensaje que es: no podemos seguir así, es hora de tomar acción. Sí, eso es lo importante, hora de tomar acciones. Pues ya Francia decretó una emergencia económica y es parte del G9, ¿no? Francia. Francia. Correcto. Sí, pero vamos, aquí el problema, digo, si ves países de Latinoamérica, digo... No, pues ve Brasil, ve Venezuela. Y Brasil está a punto de entrar con en una medidas crisis emergentes muy, muy porque fuerte. petrolizaron la economía. Y esta serie de factores, el precio del barril de petróleo, el dólar, pues impacta más, ¿no? Totalmente. Totalmente, y definitivamente, digamos, a nivel internacional el momento económico es difícil, pero lo importante es que este no es un tema coyuntural, es un tema que viene en tendencia desde el 2010. Uh-huh. Y eso quiere decir que hemos fallado en tomar acciones desde el 2010. Así es. Yo creo que tienen que haber cambios en Radicales. la economía radicales, desde iniciar, generar otro tipo de posiciones, que los ingresos se paguen por hora, como se hace en la mayor parte del mundo, para poder generar una posición y un crecimiento para la gente que realmente lo necesita, Así ¿no? es. Pero bueno, agradecemos mucho a Rocío Civens, gerente de campañas Oxfam México, estos minutos que nos prestaste y gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues así está el mundo. Dinero hay, riqueza hay. Sí, pero no en 62. Pésimamente distribuido. En 62 nada más. Bueno, rápidamente, antes de despedirnos, fallece el día de hoy Lalo Tex, líder del Tex-Tex, ícono de la música urbana en Y México. Glenn Frey, hombre, Glenn Frey. el fundador y guitarrista de The Eagles. Ajá. Se fue a hacer el check-in al Hotel California. Hotel California. Ahí puedes entrar, pero ya no puedes salir. Se van de 3 en 3, a ver si no falta uno por ahí, ¿no? Estaba muy enfermo Enrique Guzmán, ojalá que la libre. Así es. Gracias. Hasta la Buenas próxima. noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.